Hola, amigas y amigos, soy Jorge Moreno, Eco Alfa 4 Foxtrot Whisky, y en este tutorial voy a comentaros el tema que se desarrolla en el artículo titulado La propagación en frecuencias superiores a 30 MHz y que se incluye en el número de junio de la revista Radioaficionados de EURE. Para ello voy a utilizar como apoyo el mismo texto que se incluye en el citado artículo. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. Muy bien, pues aquí tenéis en esta lista los 9 mecanismos de propagación que aparecen en la propagación de las ondas de radio que funcionan en bandas superiores a 30 MHz. Veréis que algunos de ellos tienen nombres que nos pueden confundir. Vemos refracción, difracción, dispersión. Al principio uno se hace un pequeño lío con esto, pero enseguida vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Y además lo importante no es el nombre, sino lo importante es el concepto que hay detrás. La descripción que yo voy a hacer es una descripción cualitativa, es una descripción conceptual, no voy a descender en el tratamiento numérico, quiero decir, en cómo se puede calcular y se puede medir o predecir el impacto de cada uno de estos mecanismos. Si alguien está interesado en profundizar, al final del artículo hay una lista de referencias de textos de la OIT, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en los que se describen estos mecanismos con más detalle y se incluyen pues consideraciones de tipo matemático para los que les gusten hacer cálculos. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. Vamos a ocuparnos ahora de entender en qué consiste la propagación en espacio libre. Y bueno, la verdad es que es fácil de imaginar. Tenemos propagación en modo espacio libre cuando la antena emisora y la antena receptora están colocadas en el vacío y en ausencia de cualquier otro elemento. Solo las dos antenas en el vacío. Eso es espacio libre. El vacío tiene dos propiedades que pueden parecer obvias, pero que yo debo remarcar. En primer lugar, el vacío es un medio no disipativo. Esto quiere decir que cuando se propaga la energía electromagnética a su través no se calienta. La onda no tiene pérdidas por el mecanismo de propagación, porque es vacío. La segunda propiedad del vacío, que también parece obvia, pero que hay que decirlo, es que es isótropo. Es decir, en cualquier punto tiene las mismas propiedades, porque es vacío. Es así. Esto parece evidente, pero luego vamos a ver que esto es bastante importante. Bueno, pues cuando ocurre esto, cuando las dos antenas están situadas en el vacío, en ausencia de cualquier elemento material, superficies, objetos, cualquier cosa, tenemos condiciones de espacio libre. En esas condiciones, el nivel en el que va decreciendo la señal cuando nos alejamos, lo tenéis en esta gráfica de aquí. Supongamos que nosotros estamos a 1 kilómetro de la antena transmisora y medimos una señal de S9. Imaginemos esto, ¿verdad? Bueno, pues en el vacío las cosas ocurren de tal manera, en el espacio libre las cosas ocurren de tal forma que cada vez que yo duplico la distancia, la potencia se divide por 4. Para nuestro lenguaje de unidades S, eso quiere decir que cada vez que yo duplico la distancia, el nivel de la señal desciende una unidad S. Por eso en esta gráfica podemos ver que cuando yo estoy a 2 kilómetros, la señal tendrá un nivel de S8, a 4 de S7, a 5 de S6 y así hasta 256 kilómetros, donde la señal tendrá un nivel de S1. Y si nos alejamos más, pues la señal será más baja que S1.
tan sencillo como esto. Lo que pasa es que lamentablemente, y tal como se dice en este párrafo de aquí, en los casos prácticos, en todos los casos realmente, no se dan condiciones de espacio libre, por 3 razones. La primera, en la atmósfera hay gases, la atmósfera no es el vacío, hay gases atmosféricos, básicamente oxígeno, nitrógeno y vapor de agua. Bueno, pues estos gases, aunque nos parezca que son inocuos, disipan un poquito de la energía que se transmite a su través, y esto convierte la atmósfera terrestre en un medio disipativo, que se calienta. Y por consiguiente la señal se va a atenuar un poco más de lo que yo esperaba. La segunda propiedad que tiene la atmósfera terrestre y que la hacen diferente del vacío es que no es uniforme. Es un medio, se llama técnicamente anisótropo. Anisótropo significa que no es uniforme. ¿Y esto por qué? Pues las principales características de los gases de la atmósfera terrestre, características físicas, es la presión y la temperatura. Pues entonces, bueno, para empezar con la altura, la presión y la temperatura van siendo cada vez menores, ¿verdad? Bueno, pues esto le da a la atmósfera terrestre un carácter de que no es uniforme, y veremos que esto tiene un impacto importante en la propagación. Segunda razón. Y la tercera es súper obvia, ¿no? Un trayecto radioeléctrico de los que nosotros conocemos siempre está en presencia del terreno, de obstáculos naturales, de edificios, etcétera. Por consiguiente, no es una situación de espacio libre. Por estas 3 razones, aunque la propagación por espacio libre, con su sencilla ley de dividir la potencia por 4 cada vez que yo multiplico la distancia por 2, pues este mecanismo tan sencillo va a ser modificado por una serie de mecanismos, llamémosles, complementarios, que son los que vamos a ver a continuación. Fijaros, esto se entiende perfectamente. Si la propagación siguiese solamente el mecanismo de espacio libre, sería perfectamente estable. El nivel de la señal nunca variaría, ¿verdad? Si yo estoy recibiendo una estación con un S5 y no cambio la antena ni cambio la distancia, yo tendría un S5 clavado, ¿verdad? Bueno, y sabéis que esto no es así. Ni siquiera en VHF, ¿no? Esto varía. ¿Por qué varía? Por lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué varía? ¿Por qué? Porque la atmósfera no es un escenario de espacio libre. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. Vamos a empezar con la reflexión. Pues vamos a ocuparnos ahora de entender el mecanismo de propagación que se llama reflexión y que es bastante intuitivo, ¿verdad? Entonces, ocurre una reflexión, como tenéis aquí en la figura, cuando a la antena receptora, además del rayo que se llama directo, que sigue esta línea recta, aunque esto luego lo matizaremos, llegan uno o más rayos reflejados de alguna manera. Entonces, lo que ocurre aquí es que en la antena receptora se combinan, pues, el rayo directo con los rayos reflejados, y se combinan en magnitud y en fase, ¿no? ¿De qué depende la magnitud y la fase del rayo directo? Pues del espacio libre, es lo que hemos visto antes. ¿De qué depende el rayo reflejado? Pues depende de la distancia que recorre, como si fuese espacio libre, pero también depende del punto de reflexión, ¿no? El punto de reflexión va a condicionar el nivel de la señal reflejada y sobre todo su fase, que está puesta aquí. Entonces, en recepción se combinan todas las señales reflejadas que se reciben en magnitud y en fase, y puede ocurrir que la señal recibida sea un poco mayor que la que podíamos esperar de espacio libre. Esto nos puede ocurrir si tenemos suerte, y si tenemos mala suerte puede ocurrir lo contrario, que las señales se sumen en contrafase y se anulen entre ellas, y entonces tengamos un nivel de señal recibida que es muy inferior al que podíamos esperar, ¿no? Esto explica por qué a veces cuando estamos recibiendo una estación que vemos y esperamos que se copie con un nivel alto, pues es posible que no sea así. ¿Por qué? Porque seguramente hay una reflexión normalmente en el terreno. ¿De acuerdo?
hay dos tipos básicos de reflexiones. Este, que es el que yo acabo de describir, en el que solamente hay un rayo, se llama reflexión en el terreno, y existen el rayo directo y el rayo reflejado. Es bastante fácil de modelar matemáticamente, porque conociendo el coeficiente de reflexión, que se conoce, dependiendo del terreno, pues yo puedo calcular las fases y los niveles de la señal, ¿no? Y lo puedo calcular. Esto tiene un pequeño problema, como vamos a ver enseguida, ¿no? Que varía de un momento a otro. Pero bueno, podemos intentarlo. Existe un segundo nivel, un segundo caso de reflexión, que es la reflexión múltiple en superficie, ¿no? Por ejemplo, esto ocurre cuando estamos utilizando un walkie en una ciudad y estamos tratando de enlazar con un repetidor. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues lo que ocurre es que a la antena receptora no solamente llega el rayo directo, que a veces ni siquiera llega, sino que también llegan múltiples rayos procedentes de las superficies que están rodeando la estación receptora, ¿no? En este caso walkie, ¿no? En nuestro caso, pues la superficie serían las paredes de los edificios que conforman la calle. Entonces, en este escenario de multireflexiones, las cosas pueden variar muy rápidamente de un punto a otro, ¿no? Esa es la razón por la que en un walkie podemos tener señal aquí y podemos no tener señal 10 metros más para allá, ¿no? Porque las señales reflejadas se componen de forma diferente, ¿no? Modelar este caso de multireflexión es complejo, ¿no? Se recurre normalmente a modelos estadísticos que están basados en realizar muchas medidas, ¿no? Y que de alguna forma pues construyen un modelo del terreno urbano. Un caso extremo de la reflexión es la reflexión en la Luna, ¿no? En este caso, para mayor complicación, pues la reflexión en lugar de producirse en una superficie, se produce en una superficie esférica, ¿no? Tiene un efecto adicional esto, ¿no? Entonces, si uno pretende calcular la señal recibida en un enlace por reflexión en la Luna, pues tiene que tener en cuenta esto. Bien, pues este mecanismo que nos afecta a la propagación básica en espacio libre debido a la reflexión de la señal en diferentes superficies, incluyendo el terreno, se llama reflexión. Y ahora vamos a ver el siguiente, que ya tiene un nombre un poco más extraño, se llama refracción. Vamos allá. Vamos a ver ahora la refracción. La refracción, que consiste, como tenéis escrito aquí, en la curvatura del rayo entre las antenas transmisora y receptora. Quiero decir, en el vacío la energía se propaga en línea recta entre las dos antenas. Pero en la atmósfera terrestre no ocurre esto, sino que el rayo se curva tal como tenéis dibujado aquí. ¿Y eso por qué? ¿Cuál es la razón para que ocurra esto? Pues yo la apuntaba antes. La razón de ello es que la temperatura y la presión de los gases atmosféricos disminuye con la altura. Esto hace que cambie el índice de refracción de la atmósfera y consigue que el rayo se curve, ¿no? Y además se curva con buena intención porque nos ayuda un poco. Fijaos que con esta curvatura la distancia que hay desde el rayo a un obstáculo es mayor que si fuese recto, ¿no? De cierto modo, esto es una cosa buena. De hecho, hay un concepto en los usuarios de radar que se llama el horizonte radar, ¿no? Que se calcula. Entonces, el horizonte al que alcanza un equipo de radar es mayor que el horizonte geométrico, porque el radar está aprovechándose de esta curvatura del rayo, ¿no? Del rayo de la señal transmitida. Entonces, aquí cabe preguntarse, ¿y cuánto se curva? Pues hombre, esto depende de las condiciones locales de la atmósfera, ¿no? Se define una atmósfera que se llama atmósfera estándar, que es la atmósfera más probable. En esa atmósfera, el rayo se curva, tal como está indicado aquí, en la dirección de la curvatura de la Tierra y con un rayo de 25.000 kilómetros. Atmósfera estándar. Ya está. Ahora, vamos a ver una cuestión interesante desde el punto de vista práctico. Cuando uno está pues intentando ver si es viable un enlace radioeléctrico,
le interesa pues la distancia entre el rayo y los obstáculos, para ver si el obstáculo obstruye al rayo o no, ¿vale? Entonces le interesa esta distancia que hay aquí, que está dibujada en pequeñito, que se llama C. Eso se llama el despejamiento, ¿no? Esa distancia entre el rayo y el obstáculo. Se llama C porque en inglés se identifica como el clearance del rayo. Bien, entonces, calcular o dibujar esta distancia con una Tierra de radio 6.173 kilómetros, que es el radio medio de la Tierra, y un rayo curvado a 25.000 kilómetros de radio, pues es complicado. Entonces se recurre a un pequeño truco. El truco consiste en suponer que la Tierra tiene un rayo un poquito mayor, 8.231 en vez de los 6.133 kilómetros, y entonces ya nuestro rayo lo podemos dibujar recto. En estas dos condiciones, esta distancia es la misma y nosotros podemos calcular la distancia de nuestros obstáculos al rayo. ¿De acuerdo? A este radio se llama el radio equivalente de la Tierra, ¿no? Y tiene un valor de los 8.231 kilómetros para una atmósfera definida como atmósfera estándar. Para considerar otros tipos de atmósferas que no son estándar, se recurre a este parámetro que tenéis indicado por aquí, que se llama K, y se calcula simplemente dividiendo el rayo equivalente por el rayo real de la Tierra, que para el caso de atmósfera estándar vale 4/3, ¿no? Es un valor que se maneja con mucha frecuencia, ¿no? El K. Ya digo que cuando la atmósfera no es una atmósfera de tipo estándar, K ya no vale 4/3, sino tiene otro valor, y el radio equivalente lo deberíamos pintar pues, más largo, mayor o menor que el radio equivalente correspondiente a la atmósfera estándar. Entonces, hay atmósferas que tienen un K mayor de 4/3 en determinadas condiciones atmosféricas. Bueno, pues si K es mayor que 4/3, el rayo se curva más que la atmósfera estándar. O sea, se parece más al radio de la Tierra, ¿no? Y eso, en cierto modo, nos favorece porque nos permite bordear los obstáculos. También hay otros tipos de atmósferas en los que el rayo se curva menos que el rayo estándar y K es menor que 4/3. Entonces, el rayo se hace más plano. Hay un caso singular en el que K vale 1 y entonces el rayo no se curva, nada. Y en determinados casos, que son improbables, pero que ocurre, K podría ser menor que 1 y entonces el rayo, en vez de curvarse en la dirección de la Tierra, se podría curvar en dirección contraria, alejándose. ¿De acuerdo? Bien, esto nos lleva al siguiente concepto que se llama propagación anómala o propagación en atmósferas no estándar. Mirad, hay determinados tipos de condiciones atmosféricas que tienen, digamos, tan mala idea, o tan buena idea, depende para lo que lo queramos, que puede originar estos dos casos que tenéis puesto aquí. El primero se llama multitrayecto. Fijaos, multitrayecto. ¿Qué significa esto? Significa que la refractividad de la atmósfera, la manera en la que las propiedades de los gases atmosféricos varían, consiguen que a la antena receptora lleguen varios rayos que se propagan todos ellos entre ambas antenas. Aquí, ojo, esto no es una reflexión. Son múltiples rayos debido a la refracción atmosférica. Y todos ellos, igual que en el caso de la reflexión, se combinan en la antena receptora y pueden ayudar incrementando el nivel de la señal o la pueden atenuar porque llegan en contrafase. Este efecto, que tiene muy mala idea, ya no tiene interés práctico para lo que yo voy a contar, no, pero hace años, cuando se utilizaban los radioenlaces de microondas interurbanos que funcionan en las bandas de 2 GHz, de 4 GHz, de 6 GHz, esto era tremendamente importante, ¿no? Tremendamente importante porque esos vanos tenían distancias que se medían en decenas de kilómetros, 40 kilómetros, 50 kilómetros, y cuando había una situación de multitrayecto la señal se atenuaba tanto que se
se cortaba el enlace, ¿no? Y había que recurrir al sistema de diversidad de antenas, con diversidad de espacio, diversidad de frecuencia, en fin, determinados mecanismos para luchar contra este mecanismo. Bueno, esto es el multitrayecto. Hay otro caso que también aparece debido a la refracción atmosférica, que es el conducto troposférico. ¿Vale? Puede ocurrir que un mismo rayo se curve de diferente manera y quede atrapado entre dos niveles de altura, ¿no? De forma que llega a la antena receptora después de recorrer pues una trayectoria pues como esta, que ya no se parece en nada a una recta. Bueno, tener en cuenta que estos dibujos están exagerados para que se entienda bien, ¿no? Estas curvaturas serían mucho menores, pero ocurrirían, ¿no? Entonces esto se llama un conducto troposférico. Los conductos troposféricos tienen la propiedad de que permiten la propagación de la señal a una distancia mucho más elevada de lo que permite la visión directa, ¿no? Es un caso de propagación anómala que no tiene sentido práctico para los enlaces porque no se puede aprovechar, salvo para condiciones esporádicas, pero sí da bastante la lata, ¿no? Yo recuerdo ya hace bastantes años, ¿no? En la propia televisión, cuando las teles eran con tecnología analógica y los repetidores estaban muy espaciados, que en verano, que es cuando estos efectos ocurren con mayor probabilidad, pues advertían en la televisión de que podía haber interferencias debido al sobrealcance de otros repetidores, ¿no? Que interferían con el nivel de la señal cercana, ¿no? Estos son los conductos troposféricos que a nosotros nos puede interesar para batir récord de comunicaciones en microondas, ¿no? Utilizando conductos troposféricos. Muy bien, pues ya hemos visto la refracción. Ahora vamos a ver otra de nombre parecido que se llama la difracción. ¿De acuerdo? Vamos allá. Vamos a ver ahora la difracción, que consiste en la propiedad que tienen las señales de radio, las ondas electromagnéticas, para bordear obstáculos. Afortunadamente, y debido a que existe la difracción, nosotros podemos recibir señales procedentes de antenas que no estamos viendo desde el punto de vista óptico. Esta propiedad, este mecanismo de propagación, se llama difracción. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Cómo es posible que nosotros podamos recibir una señal de una antena que no vemos? ¿Por qué? Mirad, por esto que está indicado en esta figura, que consiste en comprender que la energía que viaja de la antena transmisora a la antena receptora no se propaga por la línea recta que une ambas antenas, sino que está ocupando un volumen. Ese volumen se llama, yo no le he puesto ese nombre, pero se llama elipsoide de Fresnel y tiene la forma de un valor de Rubin. Entonces, este volumen de aquí es el importante para que la señal emitida desde la antena transmisora llegue a la antena receptora. ¿Y cómo se puede calcular esta distancia? ¿Cómo se puede calcular a qué distancia del rayo directo está el punto del elipsoide de Fresnel, ¿no? De cómo se puede calcular. Mirad, mediante esta formulita que hay aquí, que es muy simple, depende solamente de la distancia. Si yo elijo un punto del radio directo, el radio de esta cosa, de este elipsoide de Fresnel, depende de la distancia del punto a la antena transmisora, de la distancia del punto a la antena receptora y de la longitud de onda. Atención a esto porque es lo que nos va a explicar algo que nuestro cerebro nos puede entrar en contradicción, ¿verdad? Atención. La anchura, digamos, el grosor del elipsoide de Fresnel depende de la longitud de onda. Cuanto mayor es la longitud de onda, lo tenéis aquí, más gordote es, ¿no? Bien, o dicho de otra manera, a medida que la frecuencia va aumentando, esa cosa, ese elipsoide de Fresnel se va haciendo más estrecho y más estrecho y más estrecho. Muy bien. Entonces, ¿y esto para qué sirve, no? Pues esto sirve para lo siguiente. Mirad, esto se puede estudiar desde el punto de vista matemático, se pueden establecer determinadas cálculos, ¿no? Cálculos, y yo voy aquí solamente a las conclusiones. Mirad, si yo tengo un obstáculo
como este que hay aquí, que está a una distancia del rayo directo, que es mayor, o sea, esta distancia que hay aquí, que se llama despejamiento o clearance, si esta distancia es mayor que el 60% del radio de Fresnel en ese punto, el obstáculo no tiene ningún impacto en el nivel de la señal recibida y lo podemos despreciar. Cuando el obstáculo empieza a tener una altura que es tal que esta distancia de aquí es menor que el 60% del radio del elipsoide de Fresnel, entonces empieza a introducir una atenuación. ¿Y qué pasa cuando el obstáculo llega justo aquí al rayo directo? ¿Qué pasa? Bueno, en ese punto exactamente, la atenuación, la pérdida de la señal recibida es de 1 unidad S. Parece sorprendente, ¿verdad? Un obstáculo que casi nos tapa, solamente nos atenúa 6 dB. 1 unidad S. ¿Y qué pasa si el obstáculo es un poquito, supera el radio directo? ¿Nos quedamos sin señal? No, señor, no nos quedamos sin señal. Este obstáculo puede sobrepasar el rayo directo y seguimos recibiendo señal porque procederá de toda esta zona. Hasta que el obstáculo no supera al rayo directo en el 20% del radio del elipsoide de Fresnel en ese punto, no tenemos una atenuación poderosa como es del nivel de 25 o 30 dB. Cuando ya el obstáculo supera este 20% del radio de la primera zona de Fresnel, pues entonces la atenuación es tan importante que la señal es inutilizable. ¿De acuerdo? Entonces esta es la razón por la que nosotros, aunque no veamos la antena receptora, la antena transmisora, podemos seguir recibiendo señal. Y yo decía antes, esto choca un poco, ¿verdad? Porque la gente está acostumbrada a que si yo no veo la antena, ¿cómo es posible que me llegue a mí esto? Porque es que va contra la intuición. Bueno, esto es debido a que el cerebro humano está acostumbrado a tratar la luz, ¿no? Entonces, todos sabemos que un rayo de luz, si lo obstruyo, ya no se ve. ¿Por qué no se ve? Pues por esto, mira, por la longitud de onda. Todos sabemos que la frecuencia de los rayos de luz de las señales luminosas es muy elevada, ¿no? La frecuencia es altísima y la longitud de onda es muy pequeña. Entonces, como la longitud de onda es muy pequeña, el radio de Fresnel en todo el trayecto es muy pequeño y en cuanto el obstáculo tapa el rayo, dejamos de ver la fuente luminosa. Pero en realidad se comporta igual que una señal de radio. La única diferencia es que la luz tiene una frecuencia tan alta que el cerebro humano está acostumbrado a que cuando un obstáculo obstruye, se acabó. Bueno, cuando la luz se ve con más detalle y cuando se ve con unas medidas mucho más pequeñas, se observa que en la luz ocurre el fenómeno de difracción igual que ocurre en las ondas de radio, porque las ondas de radio, como sabéis, tienen la misma naturaleza que las ondas luminosas. Bueno, pues esto es la difracción, ¿no? La difracción que nos ayuda porque nos permite recibir señales que están detrás de un obstáculo, ¿no? A cierta medida, siempre que el obstáculo no lo obstruya hasta unos niveles muy potentes, ¿no? Existen modelos que son relativamente simples que permiten calcular la pérdida que produce una obstrucción de un obstáculo a la señal de radio. El que quiera ver esto, que mire en la referencia, que ahí encontrará documentación. Vamos a ocuparnos ahora de la dispersión, el mecanismo de dispersión. Vamos a ver. En algunos casos, la señal que se transmite desde la antena transmisora llega a la receptora porque es reemitida en pequeñas irregularidades de la atmósfera que está entre ambas antenas. Esto es un poco raro de entender, yo lo reconozco, ¿eh? Voy a poner un ejemplo para aclararlo, que todos hemos observado.
Imaginemos que vamos de noche conduciendo en dirección a una ciudad suficientemente grande y que está iluminada, ¿no? Y nosotros estamos situados a unos 40 kilómetros de la ciudad. Entonces, y que el cielo está ligeramente nuboso, ¿no? Con nubes de altitud media. Entonces nosotros vemos la luz de la ciudad a través de la nube, ¿no? Y lo mismo verían otras personas que estarían acercándose a la ciudad desde diferente dirección, ¿verdad? Eso no depende de dónde nosotros miremos. Bien, pues ¿por qué vemos la luz de la ciudad? Pues porque las nubes, que están constituidas por pequeñas gotas de agua o de hielo, o pequeños cristales de hielo, pues tienen la capacidad de retransmitir la luz en todas direcciones cuando son iluminados por la luz de la ciudad, ¿no? Y parte de esa luz que remiten las gotitas de agua, pues nos llega a nosotros, y como son muchas gotitas de agua, pues tienen la suficiente intensidad para que nosotros seamos capaces de ver la luz de la ciudad. Bueno, pues esto mismo ocurre con las ondas de radio. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y estas irregularidades locales a las que yo me refiero, pues imagináis que son estas gotitas de agua, ¿no? Aunque no necesariamente tiene que ser vapor de agua, puede ser otros gases atmosféricos. Bien. Entonces, este mecanismo, ya digo, que se llama dispersión y nos permite recibir señales en una estación, en una antena receptora que está alejada de la transmisora y que no se ve, ¿no? Hay tres mecanismos en la atmósfera terrestre que pueden ocasionar dispersión. El primero de ellos son los gases atmosféricos, como el que yo acabo de contar del vapor de agua de las nubes, ¿no? Ese es el primer mecanismo. El segundo mecanismo es el gas ionizado que provocan los meteoritos cuando la Tierra atraviesa un área de la órbita en la que hay una lluvia de meteoritos en las capas altas de la atmósfera, ¿no? Entonces los meteoritos al entrar ionizan los gases atmosféricos y estos gases ionizados pues pueden reemitir la señal de una señal de radio que les están llegando, ¿no? La tercera razón para que exista dispersión es que esas mismas irregularidades se den en la ionosfera, ¿no? Cuidado, no confundir la ionización debido a la ionosfera con la ionización debida a los meteoritos, ¿eh? La diferencia aquí es la causa que ocasiona la ionización. En el caso del meteorito es pues el calor del meteorito cuando entra en la atmósfera. En el caso de la ionosfera es la radiación solar que tiene suficiente energía como para ionizar las altas capas de la atmósfera, ¿no? Y las tres provocan este efecto de dispersión. De todos ellos, el primero, la dispersión troposférica, es bastante estable y es útil para establecer enlaces. De hecho, los militares la utilizan, ¿no? Para enlaces móviles, aunque requieren el uso de altas potencias. La dispersión meteórica la utilizamos nosotros, los radioaficionados, ¿no? Y porque tenemos mucha paciencia y requieren protocolos especiales porque el tiempo en el que está produciéndose esta retransmisión es muy pequeño, es el tiempo de la entrada del meteorito, ¿no? Y la dispersión ionosférica, pues tiene una importancia también muy baja, ¿no? como la meteórica, y entonces la posibilidad de establecer enlaces por este mecanismo es incluso más complicada, ¿no? Yo nunca he oído que en la práctica de la radioafición se utilice la dispersión ionosférica, pero existe, existe. Muy bien. Pues dicho esto, vamos a pasar a la propagación puramente ionosférica, ¿no? En estas bandas. Vamos a ver la importancia que tiene. Vamos a ver ahora la importancia, como decía, que tiene la propagación ionosférica en bandas superiores a 30 MHz. Muy bien, respuesta, poca. ¿Quiere decir que no exista? Sí existe, pero es rara, ¿no? Vamos a ver, para entender esto lo que hay que entender es cómo funciona la propagación ionosférica. La propagación normal es en bandas de HF.
la manera en la que llega la señal desde la antena transmisora a la antena receptora es debido a una curvatura de la señal en la ionosfera. Es una refracción, no es una reflexión, es una refracción. ¿Y de qué depende entonces esta curvatura? ¿De qué depende? Depende de la frecuencia. Depende de la frecuencia. Cuanto mayor es la frecuencia, menor es la curvatura. Por eso existe, para una determinado estado de la ionosfera, existe una frecuencia máxima que se llama máxima frecuencia utilizable, por encima de la cual pues ya el rayo pues no se curva, sino que se escapa hacia el espacio exterior. Entonces, normalmente las frecuencias superiores a 30 MHz, pues en esta frecuencia el rayo no experimenta una curvatura de tal forma que pueda ser útil, que pueda volver a la Tierra y por tanto ser recibido por la antena receptora, ¿no? ¿Esto quiere decir que no ocurra nunca? No, claro que ocurre, ¿no? Claro que ocurre. De hecho, en la banda de 6 metros, como todos sabéis, hay propagación ionosférica, ¿no? Y hay comunicaciones a larga distancia. El asunto es que es bastante poco probable, ¿no? Y que los modelos que hay de propagación ionosférica ya no son útiles para frecuencias superiores a 30 MHz, ¿verdad? Y en cualquier caso, la propagación ionosférica que existe en estos márgenes siempre ocurre para valores de la frecuencia en la zona baja del VHF, ¿no? A medida que vamos subiendo en frecuencia, pues van siendo cada vez más difícil de que ocurra. Entonces, resumen, ¿hay propagación ionosférica en VHF? Sí, pero la hay de una manera bastante poco probable, ¿no? Poco probable. Bueno, cabe preguntarse cómo es posible que las señales de radio pues penetren en el interior de los edificios, ¿no? Y la pregunta es así, pues porque nosotros estamos acostumbrados a que la luz no entre. Hasta ahí podríamos llegar, ¿no? ¿Para qué se verían las paredes? Bueno, ¿y esto por qué es así? Pues esto es así por la frecuencia. Mirad, un frente de ondas que se dirige a una pared, pues la atraviesa hasta cierto punto, ¿no? O sea, experimenta una atenuación. Esa sería la forma correcta de decirlo. ¿Y de qué depende esta atenuación? ¿De qué depende? Pues depende del grosor de la pared, depende de la naturaleza de la pared y de la frecuencia. ¿Qué le pasa a la luz? Que tiene una frecuencia tan alta que se atenúa muchísimo, ¿verdad? A medida que la frecuencia va siendo más baja, pues la atenuación va siendo más baja. A efectos prácticos para nosotros, pues en las bandas de 2 metros y en la banda de 70 centímetros, las atenuaciones las tenéis en el texto, ¿no? En una pared normal, una pared típica, en la banda de 2 metros, pues introduce una atenuación de unos 10 dB, de entre 1 y 2 unidades S, para una señal de 2 metros, ¿no? De 144. Si subimos a 432, entonces la atenuación sube a unos 15 dB para la pared, ¿no? Y bueno, pues esto no tiene mucho más. Existen modelos que permiten calcular esto, ¿no? Que se han desarrollado cuando empezaron a difundirse las comunicaciones móviles, ¿no? Porque hay que hacer modelos para calcular la penetración dentro de los edificios y entonces hay modelos estadísticos que esto permiten calcularlo. Pero la verdad es que a nosotros eso no nos interesa demasiado. La atenuación por lluvia pues empieza a ser significativa a unas frecuencias que, salvo algunos de nosotros, no nos importa mucho. Por debajo de 10 GHz, la atenuación que produce la lluvia o la nieve húmeda en la propagación de las señales de radio puede olvidarse, porque es muy pequeña. Cuando pasamos esta frontera,
pues la atenuación ya no es despreciable. De hecho, la mayoría de los enlaces de microondas que funcionan en frecuencias de 23 GHz y de 28 GHz, que son bandas comerciales, ¿no?, pues tienen el problema de que para lluvias intensas pueden experimentar cortes, ¿verdad? Aquí la única curiosidad que podríamos decir es que normalmente las células de lluvia tienen un tamaño mucho menor que la distancia de un enlace, ¿no? Entonces, la atenuación que se produce no es proporcional a la longitud del enlace, ¿no? Porque la lluvia tiene un radio, una célula de lluvia, un radio de unos pocos kilómetros, ¿no? Pero ya digo, aquí en resumen está en que, salvo aquellos que les gusta experimentar en frecuencias superiores a 10 GHz, esto puede olvidarse. Y aquellos que experimentan, pues supongo que si llueve lo mejor que hacen es quedarse en casa. Nos queda solamente por ver la influencia de los gases atmosféricos en la propagación, que ya adelanto que no tiene una importancia relevante. Es más una curiosidad que otra cosa. La razón por la que se produce una atenuación adicional debido a los gases es por la resonancia. A determinadas frecuencias, los gases atmosféricos entran en resonancia y ocasionan pues esta atenuación que digo. Mirad, en estas figuras que tenéis aquí, bueno, la parte a la izquierda se refiere a la lluvia. Aquí veis, como yo decía antes, ¿no?, que la atenuación por lluvia, que la tenéis en este eje, aumenta a medida que se incrementa la frecuencia y que aumenta la intensidad de la lluvia. A partir de una determinada frecuencia, la atenuación es constante, ¿no? Ya se queda más o menos plano. En el caso de los gases, aquí veis estos picos, que son los picos de resonancia de los diferentes gases atmosféricos. El primero de ellos, creo que está, por aquí el texto lo pone, por el orden de los 22 GHz y es debido al vapor de agua. El siguiente pico ocurre a una frecuencia mucho más alta, 60 GHz, y es debido al oxígeno, ¿verdad? Pues muy bien, ya solamente nos quedan pues hacer unas pequeñas conclusiones sobre todo esto. Muy bien, pues yo creo que de lo visto hasta aquí podemos concluir que la propagación en frecuencias superiores a 30 MHz, quiero decir en VHF, en UHF, en SHF, pues obedece a mecanismos complejos. Siempre estará el espacio libre como mecanismo principal, ¿verdad? Pero hay varios mecanismos que completan a la propagación por espacio libre, como son la reflexión, la refracción, la dispersión, y todos ellos que además pueden incluso aparecer combinados. Entonces, para explicarnos lo que observamos, el nivel de la señal que estamos recibiendo, a veces es necesario tenerlos en cuenta. En realidad, a nuestro nivel, para nosotros, los radioaficionados, pues tampoco hace falta que profundicemos en estos mecanismos con muchísimo detalle y con un análisis matemático. Simplemente hace falta conocerlos conceptualmente, entenderlos bien, ¿no? Entender bien el concepto, porque esto nos ayudará a comprender algunas situaciones que nos pueden resultar inicialmente extrañas. A mí hay un ejemplo que me gusta mucho, ¿verdad?, que es el consistente en dos estaciones situadas a uno y otro lado de una bahía o de un lago, ¿vale? Bueno, pues a cualquiera que opere equipos de radio puede pensar que esa situación es ideal, porque no tendremos nada, ningún obstáculo que impida la propagación de la señal y podemos esperar un nivel alto y además estable, ¿no? Pues eso sería lo que creemos que debería ocurrir. Sin embargo, vemos que a veces esto pues no ocurre, ¿no? Y todavía peor, es muy posible que a una
segunda estación de nuestro vecino, que está situado a, qué sé yo, 800 metros de nosotros, en su caso sí está recibiendo una buena señal de la misma estación, ¿no? Que podemos imaginar que es un repetidor. Entonces decimos, ¿y esto cómo es? ¿Por qué? ¿Por qué aquí a 800 metros se recibe bien y yo no lo recibo? ¿Por qué? Bueno, pues la explicación puede estar en este escenario que yo os estoy diciendo, en la reflexión. El agua, pues es un medio que refleja muy bien las señales de las ondas de radio, ¿no? Entonces, es muy posible que nosotros tengamos, pues una reflexión, ¿no? Entonces, la señal que llega a nuestra antena, pues se compone del rayo directo y el reflejado, y podemos tener la mala suerte de que nuestro rayo reflejado llegue con un nivel muy parecido al rayo directo, y que se combinen en contrafase. Y debido a esto, pues nos puede estar provocando una atenuación de, qué sé yo, de 20, de 25, de 30 dB, y bajarnos la señal de un S9 pues a un S2, ¿no? O lo que sea. Y para colmo, si además utilizamos señales de banda ancha, no es lo más usual en nuestro caso, ¿no? Pero si utilizásemos señales de banda ancha, pues además no las podría distorsionar, ¿no? Entonces, ¿y eso por qué? Pues la reflexión. Bueno, pues si conocemos todo esto, cuando veamos un escenario de esta naturaleza, pues podemos acordarnos de que la reflexión nos puede estar explicando el por qué no estamos observando lo que creíamos que debía ocurrir. ¿De acuerdo? Bien, pues el que quiera profundizar, el que le guste profundizar en cada uno de estos mecanismos, en la lista de las referencias hay una referencia de un texto de la UIT, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, pues donde se profundiza para cada uno de los mecanismos, ¿no? Y se describen, incluso para algunos de ellos se describen con un detalle más matemático, ¿no? Entonces pues uno puede usar pues lo que allí pone para hacer predicciones si le gusta, ¿no? Ahí está. Son textos que están muy bien contrastados, ¿no? Y se consideran pues el fundamento, ¿no? del cálculo muchas veces de este tipo de sistemas de radio, ¿de acuerdo? Entonces ahí está. Si queréis hacerme alguna pregunta, pues sin ninguna duda podéis dirigir un correo a esta dirección que tenéis en la pantalla, y yo con mucho gusto pues os atenderé y os contestaré, y os daré la respuesta si la sé, y si no pues os diré que no la sé, ¿no? Y ya está. Pues nada más. Por mi parte, espero que el tutorial os haya resultado de interés como complemento a lo publicado en la revista, y hasta la próxima, ¿de acuerdo? Pues venga, un saludo para todas y para todos.